La tutela es la única salida en estos tiempos, porque estaba hablando con unas personas acerca de unos casos que estoy llevando y ellos, eso se resuelve con tutela, 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 tutela. Y es importante aclarar porque aquí como somos muy filosóficos, muy antropológicos, sociológicos y queremos verle el trasfondo a todo, pues me gustaría que habláramos de este fenómeno importante en la vida jurídica y claramente en la sociedad. ¿Por qué la tutela se ha convertido en la única salida que tienen los ciudadanos colombianos? Y veámoslo, porque es que en el país parece que los derechos solamente se cumplen cuando hay un juez de por medio. Porque en Colombia hay una frase típica, una frase que parecía como un himno, que nos pueden conocer en cualquier parte del mundo si la dicen, y es que eso toca con tutela. Cuando eso toca con tutela es porque la cosa está grave, uno se podría imaginar que sí. Pero eso no es una frase jurídica, señores, no es una frase de abogados, o espero que no, es una frase coloquial, es una frase social. Es entonces la manera en que la gente reconoce que muchas veces la única forma de ser escuchado es judicializando lo básico. Y aparece un dilema que yo hoy quiero traer a colación. ¿La tutela se volvió entonces la única salida? Parece que sí, o sea, la respuesta corta sería sí. Pero ¿esto es una victoria o una derrota para el Estado colombiano? O para el Estado en general. Porque, señores, la tutela nació como un mecanismo excepcional para proteger los derechos fundamentales. Pero hoy en muchas experiencias del día a día parece haberse convertido en un trámite muy regular, muy común, para lograr entonces lo que debería ser automático: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso y sobre todo el derecho a una vida digna. Podemos decir que la tutela no se volvió la única salida porque haya fallado, se volvió la única salida porque los otros mecanismos fallaron. Y es que, a ver, hablemos de la tutela como esa obra maestra constitucional que tiene el Estado colombiano. Porque sí, es uno de los mayores avances jurídicos en materia de constitucionalismo en Colombia, ya que nació con la Constitución del 91 y se diseñó para algo simple pero revolucionario: que la dignidad humana no dependa ni del dinero ni de las influencias. Antes de la tutela, la justicia parecía un lujo, pero con la llegada de esta le dijo a la sociedad lo siguiente: que cualquier persona, en cualquier lugar, con un lenguaje sencillo, puede exigir la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Y esto, señores, convirtió a Colombia en un referente del constitucionalismo contemporáneo. Pero hay que tener cuidado con unos perjuicios muy comunes. Que en tutelar, esa palabra, en tutelar, no es ser conflictivos, no, es algo normal. Que tutelar es ejercer ciudadanía. Que tutelar es reclamar lo mínimo. Se podría decir que no hay nada malo, ¿no? Pero estos perjuicios nos hacen ver que hoy la tutela no es un mecanismo excepcional, sino que parece cotidiano, parece como si mandara un mensaje de WhatsApp. Y aquí viene un giro importante. Si la tutela fuera excepcional, su uso real sería limitado. Pero la realidad, valga la redundancia, demuestra lo contrario. Porque, señores, en 2024 se recibieron más de 952.000 tutelas en Colombia. Y esto fue mayor que el año anterior, o sea, en 2023. Que no es una cifra menor, no es cualquier bobadita. Es casi 1 millón de casos donde una persona sintió que necesitaba acudir a un juez para que alguien le cumpliera. Y con esto surge otra pregunta incómoda. ¿Qué tipo de Estado necesita casi 1 millón de rescates judiciales al año? Porque cuando un mecanismo excepcional es utilizado por casi 1 millón de personas, la conclusión lógica aquí es que no es que la gente abuse de ese mecanismo, es que hay un trasfondo, un sistema que responde tarde o no responde, hasta que lo obligan. Por ejemplo, en la salud, este escenario donde la tutela se volvió el pan de cada día. Porque si hay un tema donde la tutela se volvió rutina, es en los hospitales, en las EPS, etc.
La Defensoría ha reportado cifras enormes de tutelas por salud y esto significa que las tutelas entonces no están siendo utilizadas como lujos o por ganas de joder, sino que se utilizan, como ella misma lo dice, para una cita con un especialista, un medicamento, un procedimiento, una cirugía, un tratamiento urgente. Y ahí se produce una contradicción absurda, ¿no? Si para que me atiendan tengo que tutelar, entonces yo no tengo un derecho. Tengo una pelea, una discusión. Hay que ver la tutela como un espejo, porque nos dice que somos un país de puertas cerradas. Porque, señores, cuando la tutela se vuelve la cotidianidad, el normal, el común denominador de la gente para reclamar, pues estamos viendo un espejo social. Y es que lo que refleja es que la administración funciona con una lógica de insistencia y desgaste. Porque esto no es por lujo, no es para aprobar, es porque ya el ciudadano intenta por vías normales, es decir, que el ciudadano llama, radica, escribe, espera, insiste, vuelve a insistir, vuelve a radicar y solo cuando aparece un juez ocurre el milagro esperado. Listo, señorita, ya quedó aprobado, ya apareció su cita, ya se puede operar, ya hay una respuesta en sí. Entonces la tutela se vuelve en un mensaje no dicho. No me responden porque no es urgente para ellos. Me responden cuando hay un juez que lo vuelve urgente. La tutela deja de ser una herramienta, un mecanismo de protección y se vuelve parte de la cultura de la supervivencia institucional. Pero como en todo proceso hay un costo oculto y es que la tutelar, también desgasta. Y aquí va un punto más humano de lo que le quiero presentar, porque la tutela salva, sí, salva, permite que se respondan, permite proteger derechos, pero también agota, porque esto también implica buscar pruebas, redactar, radicar, esperar, hacer un seguimiento al radicado, soportar la incertidumbre de que si te dicen que sí, que si te dicen que no, que si te protegen el derecho, que si no. Y además, no todo el mundo tiene energía, tiempo o sostenibilidad emocional y financiera para hacerlo. En este sentido, los derechos no deberían depender del carácter de una persona, de su insistencia, su paciencia o de capacidad para aguantar la burocracia o peor aún, de sus influencias. Es que con la tutela también se da un efecto político. Es como si la tutela armar el contexto en el que el juez está reemplazando al Estado. Ahora pasemos del individuo a lo institucional, porque cuando hay cientos de miles de tutelas, como lo vimos en el 2024, el juez empieza a funcionar como un gerente del sistema de salud, un supervisor del banco, un interventor de servicios públicos, un auditor de la administración, una constructora, etc. No solo decide, sino que termina administrando y reparando una crisis que no provocó. Y esto es grave por dos razones. Uno, la congestión judicial. Si los jueces atienden lo que se debió resolver administrativamente, el sistema se vuelve muy, pero muy lento. Dos, la gobernabilidad por sentencia. Se comienza entonces a gobernar a punta de sentencias judiciales, en vez de tener una política pública fuerte o una política administrativa fuerte en cuanto a la respuesta. Para concluir, señores, podríamos decir y sostener que sí, la tutela se volvió la única salida. Y eso debería alarmarnos como sociedad. Porque hay muchos casos en los que la tutela se volvió hoy la única salida o la salida real. Pero no culpo al mecanismo de tutela, sino que culpo el problema estructural, la falta de respuesta efectiva de instituciones que deberían garantizar derechos sin necesidad de un juez. Porque sí, la tutela terminó cumpliendo el papel que el Estado no alcanzó a cumplir, que es restaurar la dignidad, imponer cumplimientos, salvar las urgencias, corregir abusos. Y por esto mi video de hoy termina con: la tutela no es un exceso ciudadano, es una evidencia institucional. Porque cuando un país en tutela masivamente, no significa que la gente abuse del derecho o del mecanismo. Significa que el sistema normal, el que debería funcionar, no lo está haciendo. Y que la ciudadanía
encontró un atajo para poder existir.